Bueno, seguimos aquí con el general Juan Manuel Méndez. Yo me siento muy ligero, me siento hasta excesivamente confianzudo con el primo. Es mi hermano. Usted genera eso. Eso dice uno aquí en Chercha, como decimos, pero los guardias que están bajo su dominio me imagino que tienen que estar derechitos. Es que los soldados que trabajan conmigo siempre trabajan relajados porque yo no soy una persona de exigir en demasía. Simplemente cuando usted cumple con su deber no hay que llamarle la atención. ¿Usted responde a alguna doctrina militar de estos nuevos tiempos donde las doctrinas militares cambiaron en ausencia de amenaza bélica, como es el caso de la República Dominicana? El trabajo militar cambió de escenario y de doctrina. ¿Usted sigue alguna doctrina militar? Bueno, doctrina militar no. Lo que yo siempre le he dicho a los militares que ahora, los que están en servicio activo, lo decía también cuando yo lo estaba, de que el militar debe entender que las nuevas amenazas que tenemos, además de la que siempre hemos tenido, que es la del crimen organizado, el narcotráfico. Tráfico de personas. Sí, son los desastres. Los desastres naturales. Sí. Las migraciones masivas. Los eventos de la naturaleza que causan desastres, porque a veces confundimos la terminología, decimos desastres naturales. La naturaleza no causa desastre. El hombre construye vulnerabilidad, que es diferente. Ahí existen eventos de la naturaleza que causan desastres. Exacto. Pero es el hombre el que construye esa vulnerabilidad. Y con respecto a que si un general, si es preferible ser un general activo. Espérese, porque usted se me está adelantando. Usted me quiere salir de la doctrina muy rápido. Pero yo tengo mi pregunta. En la pausa yo la tengo ahí. Okay. Usted sabe, ya usted aprendió lo que es tener un tiro en la recámara, ¿verdad? Siempre. Siempre. Ah, bueno, no, porque como usted está tan fuera de forma en materia de disparo y cosas de esas. No, pero en la parte bélica, pero en la mente no. Ah, en la mente no. No. Vamos más adelante sí a hablar un poco de esos temas de los nuevos roles de los militares, de ustedes, de las Fuerzas Armadas, en algunos temas puntuales, sobre todo países insulares como el nuestro. Pero de verdad, yo escuché una vez a alguien decir, no recuerdo bien a quién fue, que es mejor ser un coronel activo que un general retirado. No sé si usted ha escuchado eso. Sí, claro. Pero eso va de... ¿Usted quiere que yo le recuerde? Sí. Yo eso lo escuché en el Evangelio según Juan Manuel Méndez. Sí, eso depende. Eso va a depender. No, lo que pasa es que como usted lo dijo, usted era coronel. Sí, eso va a depender, eso va a depender mucho de la capacidad que tenga el general en retiro. Porque si es un general en retiro que solicitó su retiro, no le debe preocupar mucho de que el subalterno lo vea bien o mal con respecto al uniforme. En mi caso, nosotros solicitamos nuestro retiro. Ahora, hay militares que no quieren irse de la guardia, no quieren darle la oportunidad a otro de ocupar el generalato. Y yo tengo un amigo que yo me río mucho, porque una vez andábamos en esas andanzas y fuimos a una playa en Inajayo, allá arriba. Como dicen los muchachos, dando una vuelta. Sí, dando una vuelta. Y yo veo ese amigo comandante Benzán, que yo quiero muchísimo. No queremos decir su nombre. Sí, no quiero decir su nombre, pero Benzán, que saca unos bolos del baúl del vehículo y los bolos que él saca, yo pensaba que iba a sacar unos trajes de baño, sacó un pantaloncito corto de camuflaje. De camuflaje recortado. Entonces, esos guardias así sí le preocupa, pero en mi caso no, en mi caso yo... Nunca andaba con el uniforme fuera de mi horario de servicio o si tenía que usarlo. Después los fines de semana o yo llegaba a casa inmediatamente me ponía unos jeans y un t-shirtcito y lo mío es andar bastante cómodo. Nunca me preocupó el tema de que si me saludaban o no me saludaban o que si le daban un grito cuando yo llegaba o no, eso nunca me preocupó. Sí, pero eso es muy fácil para ti porque tú no fuiste académico ni estabas en ese mundo tan estrictamente, tú estabas en la parte administrativa, jurídica, cogiéndolo suave. Sí, no, yo no digo que no, yo no digo que no lo hagan porque el que estudió para eso, perfecto. Nosotros los oficiales auxiliares, que somos los profesionales, entiendo yo, hay algunos que no, hay algunos que entienden que son más guardias que los mismos académicos. Sí. Y esos son los que tienen problemas. Pero yo no tengo ese tipo de preocupación. En tu historial militar nunca te mandaron un entrenamiento de ejercicio militar. No.
No, No. porque es que el oficial auxiliar no tiene que pasar exceptuando el centro militar que tú tienes que pasarlo, al igual que también el curso básico para oficial, pero después tú no tienes que tener otro entrenamiento militar que no sea trabajar en tu área. ¿Y por qué pediste el retiro? Yo solicité mi retiro porque después de 34 años en el ejército, en servicio activo, teniendo 12 años ya como general, tenía en ese 12 años como general. Tenía 16 años en el Centro de Operación de Emergencia, entendía que ya yo había cumplido un rol como militar y un rol en el Centro de Operación de Emergencia, porque yo renuncié del Centro de Operación de Emergencia estando activo. Y hacía, antes de que llegara el presidente Abinader, ya hacía 1 o 2 años que yo venía solicitando mi retiro. Y también salí del Centro de Operaciones, porque entiendo que el hombre, como cumple ciclo, debe darle la oportunidad a otro. Es decir, Méndez no es imprescindible. ¿Te considera dentro de tu pensamiento militar un táctico o un estratégico? Bueno, táctico yo no puedo ser porque no estudié para eso. A la estrategia yo siempre la he llevado. Sí, se nota, sí. Te digo yo. En algún momento, Méndez, tú sentías que te podían destituir de la función de director del COE. Es que puede ser posible, porque primero para destituirte nada más tiene que estar nombrado. Eso es el primer requisito. Sí, pero tú sabes que hay conspiraciones. Y el segundo, Graimer, mi querido primo, es que un soldado que tiene éxito en la vida, cuando lo designan un puesto y alcanza los 6 meses, cumplió. Y usted con 16 años no puede pedir más de ahí. Y en mi caso ya yo tengo 17. Sí. Por ejemplo, el presidente te confirmó en el cargo. Pidió que yo continuase así. Sí. Mediante un decreto. No, No. porque no es necesario. Ratificó el decreto que existía. Ni ratificarlo. Es que hay una situación que... ¿Cómo llegas al puesto del COE? Que debemos entender. ¿Cómo llegas al puesto del COE? De manera casual. Como ha sido todo en mi vida, Ajá. yo no busqué nunca ser director del Centro de Operación de Emergencia. Yo busqué un decreto como subdirector de la Defensa Civil, porque en ese entonces, en el año 2005, a mí se me detecta, producto del accidente que yo tuve en el año 1980, Ajá. 23 años después, Ajá. a mí se me detecta una hepatitis C, producto de las transfusiones de sangre que a mí me hicieron. Wow. En esa época, recuerda que del año 1989 hacia atrás no habían los reactivos para determinar si la sangre estaban bien en esos temas. A mí, yo empecé a tener problemas de salud en ese año. Pero pudiste haber muerto en esa... Claro. Pudiste haber muerto en esa situación. Claro. Y entonces yo llego al Centro de Operación de Emergencia porque yo le digo a Luna Paulino, que era director de la Defensa Civil, el general Luna, que yo era su asistente. Digo, general, recomiéndame como su director de la Defensa Civil para, en caso de que yo no pueda sobrepasar esta enfermedad, los hijos míos no queden desamparados, porque yo lo único que tenía era mi casa. Y yo no voy a vender la casa para que si me pasa algo, los muchachos no queden sin casa. Yo me la voy a buscar como yo pueda. Cuando fui al hospital militar, en ese entonces yo era coronel, a mí se me negó la ayuda. ¿Se te negó? Sí, porque el medicamento costaba $525. Toda la semana yo tenía que inyectarme $525. Cuando fui al hospital me dijeron, no, aquí no hay ese medicamento. Y váyase que aquí no hay dinero. ¿A cuál hospital? Al Hospital Central de la Fuerza Armada, siendo yo coronel activo. Siendo tú un coronel activo. Así es. Entonces ahí es que Luna me ayuda el general Betances, que está ahora como comandando la Armada, me ayudó conjuntamente con, en ese entonces era secretario Pared Pérez, que le agradezco muchísimo a ambos. Me ayudaron y yo hice un tratamiento de $1.300.000 en un año. Y entonces tú trataste de buscar una designación en Defensa Civil como subdirector, pero para resguardarte. Para resguardarme con el salario en caso de que yo no sobrepasara la enfermedad, que los hijos no quedaran desamparados, con un sueldo solamente de coronel que eran como $14,000. Caramba. Entonces yo en ese momento viene el doctor Alejandro Herrera, que era su consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y le pregunta a un capitán de navío que trabajaba con el asesor militar, William Acevedo Martínez,
le pregunta, mire, ahí hay un problema con el director del Centro de Operaciones de Emergencia, que en paz descanse, murió hace 2 o 3 días, Sergio Vargas. Sí. Una Sí, excelente sí, persona. murió hace poco, sí. Trabajador incansable, una persona que yo le tenía un aprecio enorme, le tengo, no importa dónde esté, en paz descanse. Entonces Sergio, no sé qué fue lo que había pasado, y querían sustituirlo. Y él le pregunta a William Acevedo que si yo tenía la capacidad. Dice, sí, Méndez fue relacionista público, Méndez fue abogado. Es juez presidente del Consejo de Guerra, domina bien la palabra. Entonces, ahí sale mi decreto nombrándome director del Centro de Operaciones de Emergencia sin yo esperarlo. ¿En qué año? En el año 2005. O sea, todo muy circunstancial. Circunstancial. Y por una situación personal tuya. Así es. Entonces, ahí yo asumo el Centro de Operaciones de Emergencia en ese entonces, con José Luis Germán, que era el subdirector, él era el que dominaba el tema. Yo me senté al lado de él durante 2 o 3 meses, me estudié la ley, pero en ese trajín, yo iba con mi tratamiento, la gente no se dio cuenta, yo adelgacé muchísimo, perdí mucho cabello y todo eso, y era porque era una especie como de quimioterapia. Caramba, entonces, pero es una historia realmente noble de escuchar, porque tú tratando de preservar la garantía de protección de tus hijos. Así es. Fíjate cómo el azar y el destino fue llevando de una manera importante, y qué bueno para la sociedad, porque tenemos un director del COE realmente que satisface las exigencias de este tiempo y de esta sociedad. Hablando de eso de temas militares, Méndez, ¿tú crees en la... ¿Qué opinión te merece? Porque ya tú como civil puedes hablar. ¿Qué opinión te merece los tribunales para juzgar a los militares en conflicto con la ley? ¿Tribunal militar o tribunal civil? El fuero militar jamás debió perderse. El fuero militar jamás debió perderse. Explica Lo eso. existe en Estados Unidos, porque lo buscamos de referente para todo. Existe en Europa, en Francia, en todos los países desarrollados existe el fuero militar. Militares juzgando militares. Ahora existen los tribunales militares conociendo solamente las infracciones propiamente militares, una ausencia sin permiso, una pérdida de armas, pero las intríngulis de un soldado la conoce el soldado, la conoce el que se formó en esa parte. Yo soy de opinión, dice Juan Manuel Méndez, no el general retirado, no el... Bueno, el general retirado sí, porque tiene que ver con la parte militar, pero no el director del Centro de Operaciones de Emergencia, para que no se vayan a malinterpretar los roles. Juan Manuel Méndez, el abogado, dice que el fuero militar debe existir en nuestro país. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa, pero antes de irnos a la pausa, Méndez, debo dejarte una pregunta para que la respondas al retorno. Dicho eso, del fuero militar y el juicio de los militares en los centros militares, necesitamos saber tu opinión entonces, de por primera vez en la historia dominicana, 4 generales, entre ellos un mayor general activo, como es el caso de Adán Cáceres, que hoy están cumpliendo una prisión. Quiero saber entonces tu opinión respecto de esos oficiales activos que están en prisión por un tema de delito de corrupción, según el Ministerio Público. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Estamos conversando con una persona de mucho aprecio en este país, como el general Juan Manuel Méndez.